ustedes. Amén, hermano. Y hoy Él quiere hablarte, y Él quiere consolarte, pero quiere también animarte, y quiere también empoderarte. Es importante que la iglesia sea empoderada para que podamos ir a los perdidos. Hermano, cómo está creciendo Alvarado. Hace 8 años venía yo allá por Venus manejando para cuando conocimos por primera vez esta comunidad. Estaba solo allá donde llegamos la primera vez a otra iglesia, una iglesia que está allá en la otra calle, no me recuerdo la dirección, pero nos veníamos por Venus y empecé a ver planicies sin casa, sin nada. Yo abrí mi boca y di una palabra profética. Y se ha estado cumpliendo y está viniendo mucha gente a vivir a esta comunidad. Mucha gente. Y nosotros estamos aquí para aquellos que puedan buscar una palabra de vida, ¿verdad? Y hay mucha gente también que no conoce de Cristo. Entonces nosotros debemos de ser la sal de la tierra, como dice la palabra, ¿ven, hermanos? La luz del mundo, ¿ven, hermanos? Y estar preparados, pero para eso necesitamos la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y de eso te quiero estar hablando esta mañana. Quiero invitarte que vayamos a Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6, que fue parte de lo que hoy leímos. Ustedes saben que siempre mi hermano Lucio lee algo relacionado con el mensaje que se va a traer. Y Dios nos empodera a través de su santa unción. Y hoy también les quiero hablar de cómo en el Antiguo Testamento Dios establece la unción de reyes, de sacerdotes y de profetas. Hoy ya no necesitamos eso en particular. Hoy Dios derrama de su espíritu a aquellos que quieran, hermanos, que quieran ser empoderados. ¿Me entienden, hermano? Porque es importante, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios dice ahí en Lucas, la vamos a leer, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, ya les da unas instrucciones un poco particulares, ¿verdad? No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Tremendo. Misioneros por fe, para que Él les provea de donde llegan. Qué poderoso, ¿verdad? Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, dice la palabra, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué hermoso. Qué hermoso como el ministerio de Jesucristo establece unas líneas de procedimiento para los discípulos. Usted sabe, nosotros estamos en un plan de discipulado importante para que usted en el futuro pueda hacer lo que ellos hicieron. Y se recuerdan cómo Jesucristo primero es empoderado, ¿verdad? Allá cuando llega donde Juan y es bautizado y se abren los cielos y habla el Padre y el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo para ungirlo. Ustedes saben que la palabra Jesucristo significa ungido, ¿verdad? Él necesitaba recibir el poder de Dios. Pero, pastor, si Él era Dios, sí, pero Él actuó como hombre. Su ministerio lo desarrolló así como tú y como yo, ¿verdad? Y por eso tuvo la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, la necesitamos. Te lo digo de todo corazón.
Cuando yo te hablo de esto es porque Dios quiere que tú anheles ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, hay una palabra profética ahí en Isaías 61, donde dice que Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Él traía una unción particular para ministrar a las personas. Y allá en Mateo 4 empieza el ministerio de Jesús y dice que sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. En la historia espiritual digamos, del mundo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no habían habido esas liberaciones. Cuando Saúl estaba endemoniado, lo que hacía David es tocar el arpa para que espiritualmente los demonios se fueran, pero no había habido liberación. Hasta que Cristo vino, cuando fue empoderado por el Espíritu Santo, y los demonios salían de las personas que estaban enfermas. La enfermedad no era por un síntoma de un virus o bacteria, eran muchas de ellas porque estaban endemoniadas las personas. Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Ahí lo dice. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Poderoso, hermano. Veamos Hechos allá adelantito de Lucas 9, veamos Lucas 10, 19. Solo nos vamos un poquito adelantándonos en la Biblia. Miren lo que dice Lucas 10, 19. Tremendo, hermano. Yo cuando leo esto digo, wow, Jesús, tú hacías, qué maravilloso lo que tú hacías. Y él me dice allá en una vocecita, pero hoy ustedes lo pueden hacer. ¿Ah? Dice, he aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabe qué son los serpientes y escorpiones? ¿No? Son demonios. ¿Ah? Y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada os dañará. Qué tremendo. Él nos comisiona, pero antes nos empodera y nos da autoridad. El poder es una cosa, la autoridad es otra. Por eso en Hechos 1.8, leámoslo también, Hechos 1.8, más adelantito, Hechos 1.8, después de Juan. ¿Qué dice Hechos 1.8? ¿Ven? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? ¿Quién es el que empodera? Amén. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en la iglesia? Darnos autoridad y empoderarnos. Amén, hermanos. ¿Han visto un policía ustedes? Vean ese policía sin uniforme. Y ustedes, yo no le hago caso. Pero véanlo ya con el uniforme. Y con su pistola aquí. ¿Qué tal? Sí, cómo no. Pero lo ven desfilar al muchacho, ese joven sin uniforme. No, pues es un ciudadano más. Pero cuando tiene el uniforme, ¿verdad? ¿Qué tal? No, cuidadito. Si vamos muy rápido, muy recio, le bajamos la velocidad. Porque el uniforme le da autoridad. Y eso es lo que te quiero explicar. Ese uniforme, yo lo respeto a él porque es una autoridad. Ante el mundo espiritual, Dios a ti te da autoridad y los demonios te tienen que respetar, hablando de ese mundo. Pastor, usted habla mucho de los demonios, pues hay que hablar de ellos, porque te tengo que enseñar. Amén, hermanos. Algunos dicen, ay, ya está hablando le tienen miedo. No le tenga miedo, hermano, usted tiene autoridad. Amén. Amén. Aprendamos eso, a tener autoridad y pararnos sobre lo que dice la palabra, sobre serpientes y escorpiones. Qué interesante la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? A los reyes, a los sacerdotes los ungían, y ya vamos a hablar de eso, para que tuvieran autoridad. Si no había un sacerdote ungiendo a los reyes, no tenían la autoridad. Miren qué interesante.
La otra vez, viendo una película, La Corona, así se llama esa película, sobre la vida de los reyes de Inglaterra, a una de las reinas, la reina Isabel, que hace recientemente murió, la van a coronar. Y hermanos, quiero decir, allí en la coronación la ungieron con aceite. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esa cultura, esa costumbre no se ha perdido, aunque hoy casi no hay reyes ya, ¿verdad? Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, los reyes, para poder ejercer su reinado, eran ungidos con aceite. Estaba establecido. Ahora ya no. Hoy necesitamos una unción diferente. Siempre el mismo aceite está presente, porque ahora nosotros ungimos a los hermanos. Por ejemplo, cuando se va a orar por los enfermos, ahí en Santiago, capítulo 5, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo? Que los ancianos oren por él, que lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, esto que yo te estoy hablando y enseñando es algo que tú debes de conocer, saberlo y aplicarlo a tu vida espiritual, porque esto es necesario, ¿verdad? Hay personas que no les gusta que hablemos de algunas cuestiones de los dones o les han enseñado mal, pero es bíblico, la Biblia habla de eso. Y nosotros que estamos hablando de esto, tenemos que hablar también de la obra del Espíritu Santo y tenemos que hablar de la autoridad y del poder. Amén, hermanos. Vámonos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Ahí adelántese un poquito. Hechos 10, 38. A ver, hermana. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué poderosa palabra, no le da gusto a usted, ¿verdad? Como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Con poder. A Jesús de Nazaret. ¿Y qué más dice? Como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? ¿Porque qué? Porque Dios estaba con él. Pero pastor, ¿qué quiere decir al final de cuentas? Quiero decirte, hermano, que tú eres un escogido de Dios, como lo eran los reyes, los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y Él quiere que permanezcas ungido para realizar la labor que Él quiere comisionarte. Y que no tengas temor. A mí a algunos hermanos les digo, hermano, venga, anímese. Es que no puedo. Temor. Eso se llama temor. Temor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar de mí? Yo no voy a poder hablar. No, pastor, yo hago mejor. Tú tienes poder. Tú tienes autoridad. Ponte el uniforme de policía. Toma la autoridad que Dios te ha dado. Ven, hermano, quitémonos ese saco de temor. Ese saco que el enemigo quiere que tengamos. Para que nosotros pasemos inadvertidos. Cuando que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Ven, hermano. Así como Dios escogió a esos profetas famosos, tremendo, ¿verdad? Jeremías, Isaías, ¿verdad? Samuel, que fueron escogidos. Así Dios está buscando a aquellos que estén dispuestos a tomar la autoridad y ser empoderados. Amén. Qué importante es esto. ¿Quién es el que unge, hermanos? Ok, hoy les quiero enseñar algo más. Gloria a Dios por eso que dijeron. El Padre es el que unge. Jesucristo es el ungido. Y el Espíritu Santo es la unción. ¿Ven? Quiero que entiendan eso. Él es el que empodera. Recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando tú vas y le hablas a alguien de ti, de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo estás evangelizando, pero estás siendo testigo de Cristo. Amén. Le estás diciendo, no, yo era un borracho. Estoy hablando de mí, de mi persona. Yo era un borracho y Dios me alcanzó. Tuvo misericordia de mí. Me sanó de la borrachera. Me cambió. Amén. Y ahora soy un predicador. Y tú puedes hacer lo mismo. Yo tenía esto, lo otro. Por eso los 12 pasos que hemos empezado a enseñar. 12 pasos para ir caminando hacia la misión que Dios tiene preparada para nosotros. Aquí han de haber profetas y han de haber sin lugar a dudas evangelistas, pastores y maestros que Dios quiere levantar, que Dios quiere empoderar, pero necesitamos entender esto que yo les estoy enseñando y ponerlo en la práctica. Amén, hermanos. Porque todos necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer otra vez Hechos 10:38. ¿Por qué Jesús necesitó ser ungido si Él era Dios? Muchos posiblemente se han preguntado eso. Era necesario. Es como bautizarse en agua. ¿Se recuerdan que Jesús llegó donde Juan y le dijo, debes bautizarme? ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti? Yo no soy digno, dijo Juan, ni de amarrarle la correa del zapato. Qué lindo, ¿verdad? Pero no, le dijo Jesús, para que se cumpla lo establecido. Yo quiero ser ejemplo a otros. Por eso el bautismo en agua es tan importante. Que pasa el frío y vamos a poner a la orden los bautismos en agua. Hermano, aleluya. Para que los que no se han bautizado se puedan bautizar. Pero también bauticémonos con el Espíritu Santo. Es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, que la primera señal en las lenguas, pero el bautismo del Espíritu Santo es para que seamos empoderados. Yo te voy a dar testimonio de mí. Allá por los años 70 y pico a 80, por allá, yo tengo 47 años de convertido, era un borracho empedernido. ¿Saben lo que es un borracho empedernido? Yo bebía todos los días alcohol. Y me estaba enfermando gravemente. Pero un día llegué a una reunión en una casa y allí Dios me sanó. Y entonces yo le tenía como repulsión a los evangélicos. Evangélico, yo, ¿cómo? Por eso Dios me llevó a una casa. En una casa, un señor que después resultó ser un auditor de contabilidad, estaba dándole enseñanza. Y allí él empezó a enseñarme la palabra. Y la palabra empezó a hacer efecto en mi vida porque yo necesitaba esa palabra. Estaba alcoholizado y enfermo y estaba mal, hermano. Emocionalmente no tienen idea de cómo. Y la palabra empezó a entrar. Y un día se animó a invitarme a la iglesia. Pero yo tenía todavía algunos complejos, ¿verdad? Porque pasa. Y me animé, hermanos, a ir a la iglesia. Y pasaron cosas maravillosas. Amén. Y luego me dijeron en la iglesia, tienes que bautizarte. Bautizarme, pero si ya me bautizaron cuando era niño. No. Ese bautismo no vale. ¿Cómo que no vale? Si a mí me dijeron que yo puedo ir al cielo después de bautizarme cuando niño. No es cierto. Usted tiene que estar consciente de lo que va a hacer. Vamos a pasar allá a que reciba una clase de bautismo. Y cuando llegué al lugar era una muchachita, una jovencita, hermano, creo que un poquito mayor que esta niña. ¿Y qué? Yo, ¿cómo que una muchachita me va a dar clase? Hermano, era una muchachita ungida por el Espíritu Santo, bautizada por el Espíritu Santo.
Tenía un denuedo esa muchachita y me enseñó sobre el bautismo. Yo me puse ansioso de pasar por las aguas bautismales. Ya Dios me puso algo en mí. Y llegó el día del bautismo. Yo estaba expectante, hermano, de lo que iba a pasar en ese bautismo. Y fui bautizado. Y cuando salí de las aguas, yo empecé a hablar en lenguas. El Espíritu Santo me bautizó cuando yo me bauticé en agua. Y pasé casi 7 días hablando en lenguas. Era increíble lo que a mí me pasó. Yo tenía que esconderme, irme a un cuarto yo encerrado, porque no podía parar de hablar. Era increíble. Y a los 2 meses fundé un ministerio de evangelismo en la televisión. Y así empezó mi obra ministerial. Luego me fui a la iglesia a preguntarle al pastor que qué hacía. Tienes que ser discipulado primero. Yo quería saltarme algunas cosas, ¿me entienden? Porque el Espíritu Santo te hace sentir eso, pero también te enseña que debes de ser obediente. Y yo pasé por el discipulado. Y luego el pastor, bien chistoso, me llevó a evangelizar. Nos íbamos a montar a los autobuses. Y allí en los autobuses, apretados, no tienes idea de cómo, con unos olores que se sentían tremendo, hermano. Allí yo aprendí a hablar de Jesucristo. Pero era necesario primero que yo fuera empoderado. Yo no entendía hasta que recibí eso que vino de Dios. Amén, hermanos. Es importante esto que te estoy enseñando. Muy bien. ¿Qué es unción? Unción, hermanos, es el derramamiento del poder de Dios para realizar una misión a través de aquel que está ungido. Hemos sido comisionados, pero a veces no vamos a realizar bien la misión si no hemos sido entrenados. Ese soldado que mandan allá a misiones especiales, el Navy, ¿verdad? Ese lo entrenan, lo preparan, lo empoderan para que vaya a cumplir la misión. No vas a mandar a un soldado raso a una misión. Dios quiere empoderar a sus soldados, que somos nosotros, para que desarrollemos la misión que nos encomienda, y por eso la unción. Esa unción es el poder sobrenatural de Dios que nos capacita para cumplir el llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Y entonces te quiero enseñar algo más. Aquí está. En el Antiguo Testamento, allí en el libro de Éxodo, Dios enseña una fórmula para preparar el aceite de la unción. Pastor, ¿y eso qué es? Acuérdate que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite como por sí solo no tiene poder. Es un símbolo que usamos los creyentes. Se unge con aceite, ¿verdad? ¿Cuál aceite? Bueno, este aceite era un aceite especial, preparado para momentos especiales. Amén. ¿Y por qué me va a enseñar eso, pastor? Es para que vean la importancia que le da Dios a esto de la unción. Y en el Antiguo Testamento todavía no estaba el Espíritu Santo como lo tenemos ahora, en el periodo de la gracia. Estaban los apóstoles reuniéndose y le dijo el Señor: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Una nueva etapa en la vida. Allí surge la iglesia de Jesucristo. ¿Se recuerdan? Allá en el Pentecostés, cuando ellos se reúnen y el Espíritu Santo desciende. ¿Se recuerdan? Ahí en capítulo 2 de Hechos. Dice que estaban unánimemente reunidos cuando de repente
entró un viento recio en la habitación, así como estamos aquí nosotros, y dice que empezaron a depositarse lenguas como de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, y la gente después cuando los oía, había un ruso allí y entendía lo que decía el que estaba orando, esos 120 que fueron los que originaron la iglesia primitiva. Pero a lo que voy con el Antiguo Testamento es lo siguiente. Éxodo capítulo 30. Tomarás especies finas, ahí en el versículo 23 al 25. Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos. Mirra. Oiga esta palabra, diga conmigo, mirra. 500 ciclos. De canela aromática la mitad, 250 ciclos. Diga conmigo, canela. Mirra. Canela. Llevan dos ingredientes. De cálamo aromático, 250. Diga conmigo, cálamo aromático. De casia, 500. Diga conmigo, casia. Están aprendiendo, ¿no? Son nombres, a lo mejor unos los has oído. Canela todos lo conocemos, ¿verdad? De aceite de oliva, un hin. Diga conmigo, aceite de oliva. Pero vamos a repetir. Mirra, canela, cálamo, aceite de oliva. Y casia. Me quedó casia. Y mire lo que dice después. Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. ¿Qué hacían con este aceite? Ungían, por ejemplo, a sacerdotes. Ahí hay un ejemplo en la Biblia sobre la unción de Aarón y de sus hijos. Éxodo capítulo 29, del 1 al 7. No lo vamos a leer porque está largo. Pero con ese aceite fueron consagrados Aarón y sus hijos, que fueron los primeros sacerdotes establecidos que ministraban en el lugar que Dios estableció para su adoración. ¿Se recuerdan lo que Dios estableció allá en el desierto? El tabernáculo. Y allí había un lugar especial. Era el lugar santísimo. Allí estaba un lugar, no quiero entrar en detalles para que no haya mucha información, pero el tabernáculo era el lugar de adoración. En la parte inicial estaba donde se hacían los sacrificios. Estaba el lavacro, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Allá donde está mi hermana Noeli era el lugar inicial donde se sacrificaba. Acá donde están ustedes, el lugar santo, para dar un ejemplo. Y aquí, el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un lugar especial donde se manifestaba Dios. ¿Me entienden? Así fue diseñado. Por eso las iglesias se diseñan parecidas, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Que había una administración de Dios y todo iba en un proceso. Incluso era lavado lo que se iba a sacrificar. Y había una ordenanza de escoger animales que estuvieran completos, no enfermos, no que le faltara una pata o le faltara algo, estuvieran, ¿me entienden? Debía de ser escogido aquel animal para ser sacrificado a Dios. Y ese animal era sacrificado y la sangre era aplicada en el lugar santísimo. Era toda una ceremonia. No quiero perder el tiempo, no es perder el tiempo, pero no quiero darte mucha información, ¿verdad? Solo te digo esto,
porque sucedía eso. Y Dios establece un sacerdocio para ministrarlo a él. Y él quería que todo el pueblo fueran sacerdotes para ministrar a él, pero el pueblo no quiso. Y por eso constituyó un líder que fue Moisés. Ahora Dios, a nosotros, Él quiere que todos seamos sacerdotes, que todos ministremos, que usted vaya y alguien esté enfermo en su casa, en el nombre de Jesús, ore por el enfermo y ponga manos para que sea sanado. ¿Me entienden, hermanos? Dios a través del Espíritu Santo ha delegado. Gloria al Señor. Entonces, vamos a seguir con la enseñanza del aceite. Entonces eran ungidos sacerdotes, eran ungidos príncipes, eran ungidos reyes. Yo voy a leer 1 Samuel capítulo 16, versos 1, 12 y 13. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Yo veo algunos durmiendo. Aleluya, gloria a Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ese era el estilo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Para que lo entendamos. Ungía también, con este aceite, se ungía a profetas. Y hay ahí una referencia en Primera de Reyes 19:16, ¿ya? Una unción de un profeta. Ahora, en ese tiempo, solo autoridades espirituales podían usar ese aceite. Ahora, ¿qué cualidades tenía el aceite de la unción? Fíjate bien esto, hermano. ¿Sabes tú que la unción nos hace que perdamos interés por la vida carnal, por las cosas del mundo? Y cuando vemos la mano de Dios operando a través de los ministerios con unción, nos decidimos por no practicar el pecado. Y cuando dejamos de practicar el pecado por la falta de uso, el pecado pierde fuerza sobre nosotros, la iglesia, porque la unción pudre los yugos que la oprimen. Entonces, la idea es que la iglesia se mantenga flotando en un aceite que la aparte del pecado, que la aparte de la maldad, se aparte del mundo, porque ya no somos de este mundo. Pero lamentablemente ahora los cristianos todavía tenemos un pie en el mundo y otro pie en la gloria de Dios. Amén. Y el domingo aquí nos sentimos los más santos y los más entregados, pero en la semana a veces nos vamos al mundo y dejamos que el mundo influencie nuestra vida. Hello. No se ve bien, pero es cierto. A lo mejor los de aquí de la iglesia no. Todos aquí somos santos apartados de Dios. Pero allá afuera. Sí, hermano, es que es cierto. Por eso necesitamos estar unidos. Por eso necesitamos estar empoderados. ¿Ven la diferencia? Dice Isaías 10:27. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. No te me duermas entonces. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. ¿Y qué dice? Y el yugo se pudrirá a causa de mi unción. Hermanos, todos tenemos batallas espirituales. Todos estamos batallando con el pecado. ¿No es cierto?
Todos batallamos. Y el enemigo va a tratar de mandarnos flechas. Por eso la armadura, Dios nos ha dejado la armadura en Efesios 6. Pero hay batallas. Pero cuando tú estás ungido, dicen que cualquier cosa resbala. Por eso habla ahí Isaías de que la unción pudrirá el yugo de pecado, el yugo de opresión, el yugo de enfermedad. Amén, hermano. Sí, eso es importante que lo entendamos. Dice Lucas 4:18, hablando del ministerio que tuvo Jesús, pero que ahora es un ministerio para nosotros. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Qué tremendo, hermano. Cuando tú vas a evangelizar, mejor es que vayas ungido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo la ven de ahí? Tremendo, tremendo. Y primero de Juan 2, 20 y 27, esto ya en un domingo, hace unos varios domingos, prediqué sobre esto. La unción del santo. Dice, pero vosotros, dice, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y esta es la unción de salvación. Cuando tú vienes a Cristo, viene el Espíritu Santo y te sella como propiedad de Dios. Esa es la unción de salvación, la unción del santo. Y tú debes de entender eso, pero porque hay varias unciones. Está la unción del santo, la unción que pudre el yugo, la unción de prosperidad, la unción de salvación, qué sé yo. Hay varias cosas que Dios quiere dar a la iglesia. Hace varios años, allá por el año 93, yo estaba encargado de un grupo de jóvenes para formación de misioneros. Y hicimos un plan para venir a Estados Unidos. Había un avivamiento en Pensacola. ¿Quiénes han oído de ese avivamiento? Filas de gente. Esa unción, ahí estuve yo, me fui, ahí pasamos haciendo fila un día para poder entrar. Y allí empezaba el predicador, un predicador sencillo, no crean que era de aquellos gritones, no, muy sencillo. Y cuando hacía el llamado, la gente corría, porque el Espíritu Santo estaba ahí dando convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Me entiendes? Esa unción poderosa. En ese mismo viaje, llevaba a esos jóvenes y estuvimos en Uruguay, estuvimos en la frontera con Brasil y estuvimos en Argentina. Había un avivamiento allá en Argentina tremendo con Claudio Freyson. Tenía una iglesia que estaba levantando, allí eran filas de gente llegando a recibir ese tipo de unción. Y el dicho de él era sopla Dios. Y era impresionante lo que el Espíritu Santo hacía en él, porque él estaba ungido con esa unción. ¿Me entienden, hermanos? Y así Dios va levantando personas ungidas que se meten con Dios. Si tú te metes con Dios, Él te va a ungir. Amén. Aleluya. ¿No le da gusto a ustedes, hermano? Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, hay unción individual y hay unción colectiva. La unción proporciona al cuerpo de Cristo, a todos nosotros, de las armas sobrenaturales y nos capacita para realizar esa labor que Dios nos ha encomendado.
Aún estar parqueando los carros allá afuera es un ministerio maravilloso. Dios puede venir alguien parqueando su carro que viene oprimido, tú te acercas a él, le abres la puerta, lo saludes, Dios le bendiga, hermano, con un rostro bien bonito, tú bien arregladito, como lo sugiere, ¿verdad? Y tú puede Dios usar una palabra para esa persona. Y desde allí del parqueo él empieza a recibir la unción tuya. ¿Me están entendiendo, hermano? Es que es importante esto. Por eso necesitamos la comunión con Dios, el ayuno, la lectura de la palabra. ¿Me entienden, hermano? Solo así se puede tener ese aceite, esa mirra cuando necesitamos mirra, esa casia cuando necesitamos casia, ese aceite, el aceite especial de Dios para la vida del hombre. Amén. Entonces, 1 Corintios 12, versículos del 7 al 10. Aleluya, gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Dice la palabra. Aquí vamos a hablar de un ingrediente adicional, los dones. Necesitamos la unción para que los dones vengan a nosotros, que Dios reparta dones. Para decir, no, ven, esa semilla de vida hay un avivamiento, ellos necesitan dones. Ahí van. Amén, hermano. Y ahora las esclusas del cielo para que derrame los dones. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿No quiere usted eso, hermano? A otro por palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro por el mismo Espíritu, palabra de fe. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Quién dice que no es de estos tiempos las lenguas y la interpretación? Si ahí lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículos el 10, 12, 10, ahí dice, hermano, volvamos a leer, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Sabe qué puede pasar? En una iglesia ordenada, dirigida bien, usted se para y habla en lenguas y usted las interpreta. Y hay una palabra de vida para alguien que está aquí. ¿Me entienden? Dios usa los dones, pero necesitamos ser empoderados por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Vámonos a Romanos 12, 6 al 9. Romanos, nos vamos a retroceder. Romanos 12, 6 al 9. Gloria al Señor. ¿Alguien que lo lea? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el del profeta es conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aleluya. ¿Se da cuenta de que necesitamos esos dones en la iglesia? Hermano, el don de servicio. Qué lindo cuando usted le sirve a otros. Usted ve a alguien y hasta le tiene la Biblia. Venga, hermanito, yo le ayudo. Usted ve que alguna necesidad y va y sirve. Hay necesidad en la iglesia, hay que limpiar los baños. Pues sí, hermano. Ese es servicio. El que enseña, dice, necesitamos maestros. El que exhorta. A lo mejor Dios lo va a usar a usted para que ponga en orden algunos que andamos desordenados. Sí, hermano. Pero usted no se va a sentir mal porque te va a decir, es la unción del Señor. Gracias, Padre, porque tú me estás exhortando. Amén, hermano. Qué lindo, gracias, mi hermanito. Un abrazo, un regalo le voy a traer el siguiente domingo. Porque me diste una palabra que me ayudó para mi vida. Me exhortaste. Yo necesitaba esa exhortación. ¿Están entendiendo, hermano? Gloria al Señor.
El que reparte, aleluya, a ver, que se levante alguien y empieza a repartir ahí. Me dan unos $50 para ir a comer. El que preside, ¿sabe lo que es presidir? Venir al altar, dirigir. Qué linda las hermanitas en la alabanza que nos presiden, nos enseñan, declaran la palabra, cantan, nos ayudan a ministrar a Dios. Son dones dados por el Espíritu Santo. El que hace misericordia. ¿Sabe lo que es ese ministerio? Ir a los hospitales, ir a las cárceles, darle comida al que necesita. ¿Saben eso, hermano? Amén. Necesitamos el ministerio aquí. No lo hemos podido levantar. Hacer misericordia con alegría. Dones del Espíritu. Y no te sientas, no, yo quiero ser pastor. Bueno, está bien en tu tiempo. Pero ahora el Señor quiere que haga misericordia. Amén. O el Señor quiere que estés allá ministrando a la gente en el parqueo, con gozo, con alegría. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entienden, hermano? Amén. ¿Están entendiendo lo que Dios quiere? Amén. Que seamos, que fluyamos en el Espíritu. Amén. Entonces, el aceite, te voy a hablar un poquito del significado del aceite en Israel, por ejemplo. Allá hay árboles de 100 años o más. ¿Cómo se llama el árbol que da el aceite? El olivo. Es un árbol, los que tienen cultivos de olivo son ricos, porque el olivo es preciado, hermano. ¿Y saben qué significa el olivo en Israel? Es un sinónimo de prosperidad, de bendición de Dios. Cuando faltaba el aceite, eso era maldición. ¿Se recuerdan de la viuda, la enseñanza que les di el domingo? De cómo mientras ella encontró vasijas, el aceite fluyó. Aquí necesitamos vasijas, hermano. Todos los domingos y todos los días necesitamos fluir. Ponte tú para fluir en el Espíritu y que no falte el aceite. Qué interesante. Le dijo el profeta, ¿sabes qué? Busca vasijas suficientes. Y esa mujer empezó a hacer de una vasija al otro echándole aceite. Y mientras estuvo ella dispuesta, mientras tú estés dispuesto a fluir en el Espíritu, empoderado por Dios, la iglesia va a crecer. Amén. Y vamos a tener cultos excepcionales. El gozo del Espíritu va a estar acá. Y Él se va a mover de una manera sobrenatural. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Espíritu Santo. Dele gracias al Espíritu Santo. Dele gracias, Señor. Porque tú estás queriendo hacer cosas maravillosas en la iglesia. Tú vas a levantar esas vasijas llenas de tu aceite, Señor. Y por eso, si no había fruto del olivo, había pobreza, hermano. Porque había gente que se sostenía a través del aceite. Lo mismo la iglesia. La iglesia no puede estar seca, hermano. No podemos estar faltos del aceite. No vamos a fluir. Entonces no vamos a ser sanados. No vamos a ser liberados. Aquí necesitamos llegar y decir, no, Señor, esta semana una opresión, pero voy a ir a la iglesia y me voy a liberar. Y usted solo lo puede hacer, ¿sabía eso? En el nombre de Jesús empieza a adorar al Señor, empieza a fluir y el aceite de la unción de Dios empieza a caminar. Tenemos que entender eso. Empieza a fluir en su mente, en sus emociones y usted empieza a adorar a Dios. Y dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y es la presencia de Dios la que nos va a traer liberación, sanidad. Eso es el poder de Dios manifestado en nosotros. Y usted se va el domingo bien lleno del Espíritu, bien gozoso, y llega y lo visita una persona oprimida, triste, con problemas en el hogar, con los hijos. Y usted le dice, hermano, permítame, le voy a agarrar la Biblia a usted. No, a mí me dice el pastor algo y le va a leer. Y la palabra es viva y eficaz, usted lo sabe. Y esa palabra va a cambiar la mente de esa persona y usted le va a empezar, permítame orar por usted, hermanito. Y usted le pone las manos, es bíblica la imposición de manos.
A través de la imposición fluye el Espíritu también, y usted ora por él y lo unge. Amén, hermanos, y usted lo puede hacer. No solo es privilegio de los pastores o de los evangelistas o de los líderes, no, todos, pero necesitamos para eso venir con nuestra vasija, ¿verdad, pastora? Y llenarnos de la unción del aceite del Espíritu Santo. Si usted no viene a la iglesia, olvídese de que va a estar ungido. No. La unción se recibe cuando todos participamos. Cuando venimos al Señor, los llaneros solitarios aquí no funcionan. Usted no puede estar aislado. Usted tiene que estar a donde corre el río de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren meterse no solo hasta los tobillos, no solo a las rodillas, no solo a la cintura? Métase y nade en el río de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, Dios establece el aceite para ungir a las personas. Ahora, ¿cómo nos vamos a conducir sin la unción, hermano? Mire Israel. Israel dejó de fluir la unción cuando se apartó de Dios. En la enseñanza de ayer que estudiábamos los efectos de la desobediencia, del pecado del Edén, porque eso es lo que estudiamos este ciclo, hablaba ahí de las consecuencias del pecado. Y el pueblo de Israel, unos reyes, leímos algo allí en Segunda de Reyes, no me recuerdo si era el 29, hablamos de dos reyes que se apartaron de Dios. El padre de uno de los reyes, que era Ezequías, hizo cosas maravillosas en su tiempo, pero el hijo se apartó de Dios. Y el hijo empezó a buscar otros dioses. Hasta sacrificó un hijo, lo tiró al fuego, porque habían culturas satánicas que enseñaban que podían sacrificar a los dioses niños para que hubiera bendición en el pueblo. Ese rey loco mandó a que uno de sus hijos lo tiraran al fuego. Y era hechicero, brujo. Trajo maldición sobre la nación. E Israel perdió el fluir del aceite de Dios a través de la desobediencia, de alejarse de Dios. Y nosotros no podemos como iglesia permitir eso. Usted no permita alejarse del Señor. Cuidadito y deja de venir un domingo. ¿Por qué razón? Porque lo necesitamos. Usted es pieza importante en la iglesia. Cuando usted no viene, lo echamos de menos. Pero también el Espíritu Santo, porque Él quiere fluir en usted. Usted no se imagina cómo el Espíritu Santo lo valora a usted, porque es a través de usted que Él va a fluir a otros. Es a través de usted que el Evangelio va a llegar a otros. Es a través de usted que Dios va a hacer milagros. Él no quiere dejar de hacer milagros, pero necesita un hombre que se ponga en la brecha. Amén, hermanos. Amén. Para que haya bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice el Salmo 133? Gloria al Señor. Ya vamos terminando, hermano. Gloria a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué poderoso ese salmo. Y habla ahí siempre del aceite. Es como el buen óleo, dice. ¿Sabe? El óleo es aceite. Cae sobre mí. Porque aquí está hablando de la autoridad, pero también de todo lo demás. Yo necesito ser ungido y mi unción pasarla. Amén. Pero tú necesitas venir y recibirla. Amén. No hay otra forma. No, pastor, es que fíjate tal cosa. Bueno, mira, yo ni te voy a decir nada. Pero tú sabes que cada vez que dejas de tener la conexión con Dios, algo va a pasar y no vas a estar preparado. Bueno, yo nunca digo nada, mira, que no pudiste venir. Bueno, pues está bien, que vengan y reciban la unción los que vengan.
pero preferiría que vengan todos. Así que yo te animo, los días miércoles, vénganse, reciban la palabra, los días de vigilia, vénganse. Vamos ya creo que la pastora está estableciendo los días jueves como el día de ayuno, todos los jueves. Ayunemos, busquemos a Dios, experimentemos eso maravilloso que Dios tiene para nosotros a través del ayuno, que es una conexión con Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿por qué hay algo más? Es importante, hay una unción individual, quiero diferenciar, que tú la vas a recibir, pero nosotros como iglesia necesitamos la unción colectiva, todos, que alguien sea profeta, que otro sea ministro del evangelio, evangelista, que otro sea pastor, todos, el ministerio quíntuple, a todos lo necesitamos. Necesitamos una unción de adoración. Los domingos las hermanas son guías de nosotros, pero eres tú que te metes a la adoración. Eres tú que le vas a adorar a Dios. Eres tú que vas a fluir y a través de ti van a fluir otros. Todavía hay gente que está solo viendo la pantalla de la televisión, pero no abre la boca. Yo te animo a que cantes. No, pastores, que soy desentonado, a Dios no le importa, hermano. Él ve tu corazón, la necesidad de tu corazón, lo que tú expresas. No importa que te salgan 4 o 5 gallitos, no importa, todos nos salen gallos, pero eso no es el punto. El punto es que yo diga, no, yo voy a adorar a mi Dios. Yo necesito adorar a Dios. Yo estoy allí porque hoy es el día de oración de mi Dios. Amén, hermanos. Una unción de milagros la necesitamos. ¿Cuántos no necesitamos milagros? ¿Quién levanta la mano quienes necesitan un milagro? Todos, hermano. Necesitamos milagros, pero urgentemente. ¿Quiénes no necesitamos sanidades? Amén. ¿Verdad? Siempre hay enfermos. Estamos pidiéndole a Dios sanar todos para que vayamos todos a sanar a los hospitales. Amén. Qué poderoso. Necesitamos unción de unidad. Es importante que haya unidad. No hay diferencias aquí. Que nos amemos unos a otros y seamos unidos. Esa es una unción también. Hay que estar orando por esa unción, pastora. Unción de unidad. Que todos fluyamos en un mismo pensamiento, hermano. Necesitamos la unción de unidad porque queremos construir allá atrás. Amén. Amén. Eso. Amén. Unidad. Todos de acuerdo. No te imaginas, por ahora pasa la gente y ve la trailita ya, pero cuando vean una iglesia maravillosa que vamos a construir aquí, porque hay gente que por la vista, nosotros somos, no por la vista, ¿verdad? Pero vamos a tener un templo diferente. Trabajemos para eso en unidad. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos, ya lo dije, la unción de amor. Porque eso va a hacer la diferencia. ¿Ven lo que Dios quiere? Depositar en cada uno de nosotros una unción, un poder, una autoridad. Y no he hablado mucho de la autoridad porque lo voy a hacer el otro domingo, pero es importante que nosotros entendamos que es la única manera de atraer a las almas. Amén. Amén. Ahora, Dios está buscando adoradores, no se le olvide, ¿verdad? Para que podamos involucrarnos en la adoración y para que Él derrame la bendición. Y esa unción de adoración es importante, hermano. Porque cuando ministramos en adoración, vamos a entrar, oye bien lo que te voy a decir, vamos a entrar en las cámaras secretas de los tesoros espirituales. Y cuando estemos adorándole, el Espíritu Santo nos va a ir revelando las áreas maravillosas de la sorprendente naturaleza prodigiosa de Dios, pues nadie conoce mejor que el Espíritu Santo. Y si queremos conocer a Cristo, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? Amén. Ahí están los evangelios, podemos estudiar de Jesús en el libro de los Hechos, pero necesitamos tener la revelación de Dios. Porque una cosa es que yo lea la Biblia por leerla y otra es que esté inspirado por el Espíritu Santo.
Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 11 al 13. Ya voy a ir terminando, hermano. Dice la palabra: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué usted necesita adorar a Dios? ¿Se ha preguntado? En primer lugar, porque Él es digno de toda alabanza. La Biblia lo dice, Él es digno de toda adoración. Segundo, necesitamos que Cristo se manifieste en nosotros, hermano. Tenemos que buscar ser como Él, apreciar su gloria. Tercero, necesitamos adorar al Señor porque cuando le adoramos, Él impregna sus pensamientos en nuestro espíritu, dándonos guianza divina. Juan 4, 23 al 24. Siempre les voy a traer el sustento de la palabra a lo que yo digo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ministrar al Señor. Yo quiero que lo adoremos. Mi hermana Vero me ayuda con una adoración. Vamos a adorarlo. Que Él se manifieste en tu vida, creyendo que Él se va a mover en medio de la congregación. Yo no sé cómo venías. A lo mejor venías bien, a lo mejor venías con una carga. A lo mejor había en tu corazón algo que te estaba haciendo no estar completo.